y él nos va a decir, venga, hagamos esto o hagamos aquello, pero yo ya evité la muerte de ese ternero. Entonces ese protocolo debería estar, lo mismo en mastitis, lo mismo en cada uno de los problemas normales que tuviéramos que tener. Entonces esa es una segunda herramienta que deberíamos tener en las fincas. Tercero, protocolos de manejo. Cuidados por edad, en la rutina de ordeño es un protocolo de manejo, ahorita lo veíamos. Hacer una rutina adecuada me permite evitar nuevas infecciones de mastitis. Manejo de las vacunaciones. Las vacunaciones hay que saberlas hacer, o sea, ustedes lo hacen todo el tiempo, pero no se trata de hacerlo a toda velocidad, no, se trata de hacerlo con mucho cuidado. Y un protocolo es decir, hombre, no necesariamente cuando vacunen los animales tengo que haber 2 o 3 vacunas más el antiparasitario, más el baño, más una cantidad de cosas. No. ¿Por qué no hago primero una desparasitación y una vitaminización si lo necesito? Quizás no lo necesito, tengo mis animales en una mejor condición sanitaria y luego los 20 días o al mes hago las vacunaciones. Hay vacunaciones, o la mayoría de las vacunaciones son programadas. Entonces yo puedo hacer manejos programados también mucho más adecuados y no de regadera al final, porque eso me puede traer inconvenientes. Cuando yo tengo problemas de carbón, por ejemplo, de carbón sintomático, que es muy frecuente en muchas fincas, una herramienta, digamos que una herramienta no, una situación de manejo, como lo decimos en el protocolo de manejo, es abrir esa vacunación de carbones aparte, o sea, no poner carbones siempre que pongo aptosa, no, pongo carbones antes, porque necesito que el animal esté disponible inmunológicamente para que me forme unas buenas defensas para carbón, ¿cierto? Y eso va a evitar una menor mortalidad, si es del caso. Entonces, ese tipo de situaciones debemos tenerlas muy presentes. Doctor Javier. Normalmente yo lo que acostumbro es hacer lo que les está diciendo, o sea, no colocar todo de uno. Y tengan en cuenta que cuando ustedes colocan vacunas que son virales, ahí siempre son inmunosupresoras. Entonces, ustedes colocan una viral combinada con otra de las que es una bacterina, lo más probable es que no va a haber un buen efecto. ¿Escucharon? Yo quería hacer otro aporte y es que también como pauta se recomienda siempre antes de hacer un protocolo vacunal, antes de hacerlo, hacer un tratamiento a los parásitos, porque muchos parásitos por la demanda que generan de nutrientes, generan, digamos así, el sistema inmune se ocupa de atacar los parásitos y el sistema inmune cuando le pones la vacuna y tiene parásitos no genera una buena respuesta inmunitaria. Entonces la recomendación es antes de hacer un tratamiento vacunal o hacer una aplicación de vacunas, tratar el tema de parásitos, o sea, manejar el tema de parásitos antes. Sí, no hacerlo al mismo tiempo, siquiera unos 15 días antes. Bueno, ahí tiene la respuesta del doctor, la prevención del doctor, siquiera unos 15 días, puede ser, pues lo importante es que lo hagamos antes y pues no dejamos pasar pues mucho tiempo después de que los tratamos para hacer la aplicación también, porque pues puede haber una reinfección. Entonces no, simplemente ahí complementar eso. Gracias. Muy bien. Estamos hablando de los protocolos de manejo como una tercera herramienta que tenemos para el tema sanitario. Entonces hablamos cuidados por edad, o sea, digamos, lo comentamos ahorita, pero me parece que vale la pena revisarlo, es el tema de parasitismo gastrointestinal. Los animales más susceptibles, en los bovinos pues particularmente, más susceptibles a los parásitos son los animales pequeños. Es directamente proporcional la sensibilidad de los bovinos a los parásitos con la edad. O sea, un ternerito de 1 mes es mucho más susceptible que un ternero de 3 meses o que un animal de 1 año. O sea, en la medida en que va creciendo se va haciendo más resistente a los parásitos. Entonces, cuando yo hago un protocolo sanitario, debo ser muy juicioso en el plan de tratamiento antiparasitario en los pequeñitos. En los grandecitos me puedo relajar un poquito más, pero en los pequeños debo ser mucho más juicioso. Por eso ahí dice cuidados por la edad, ¿cierto? Cuidados por la edad es saber que una vaca que tiene 4 o 5 partos es una vaca que tiene una mayor susceptibilidad, por ejemplo, a sufrir fiebre de leche, porque una vaca que ya tiene más partos va perdiendo la capacidad de que su cuerpo movilice calcio de los huesos hacia la sangre para permitir que cuando estemos ordeñando esa vaca no se baje el calcio sanguíneo de los tejidos y se nos caiga la vaca. Entonces, las fiebres de leche normalmente se dan en vacas de tercer, cuarto parto para arriba. De primero o segundo parto es muy raro, ¿cierto? Se pueden dar también, pero es mucho más raro. En la medida en que yo voy sabiendo ese tipo de cosas o las tengo presentes, pues puedo evitar inconvenientes. Donde vacas de alta producción, yo puedo hacer un tratamiento preventivo y es con un calcio al momento del parto en esas vacas de tercer o cuarto parto que mandan algunos síntomas o que son de alta producción.
Medidas de bioseguridad, la cuarta medida, pues la cuarta herramienta, habíamos hablado de ellas algo, sin embargo quería hacer otros dos comentarios. Desinfecciones. Desinfecciones son cosas muy puntuales, pero que son válidas. Normalmente en las fincas se maneja un potrero o un establo de primeros auxilios. Entonces allá llegan todos los animales, ¿cierto? Enfermos. ¿Qué significa eso? Que todas las bacterias, los parásitos, las estamos concentrando en ese sitio. Ese sitio debería ser desinfectado con alguna frecuencia, porque es que ahí es donde estoy concentrando a los animales. O a veces los animales enfermos es también donde es el paritorio de las vacas. Entonces me llevo las vacas a que paren allá. Cuando las vacas antes del parto están en un momento crítico desde su punto de vista inmunológico. Las vacas tienen una disminución de las defensas en una cosa que llamamos el periodo de transición, que son 20 días antes del parto y 20 días después del parto. El sistema inmune en ese momento en las vacas está inmunocomprometido porque aparece una hormona que se llama cortisol y que hace que las defensas se bajen y que además el apetito se baje. Entonces, si yo me llevo a esa vaca que está próxima a parir, que está inmunocomprometida y voy y la meto ahí al potrero justo donde llevo todos los enfermos, pues carajo, ya se me puede infectar y la fregamos, ¿cierto? Si yo no tengo alternativas más porque es que es el mismo potrero para hacerlo, entonces puedo tomar una medida adecuada que es una desinfección. Una desinfección de una parte de eso, de las locaciones, lo hago cuando tengo problemas, digamos, de concentración de enfermos. No es que lo tenga que hacer todo el tiempo, pero sí en algunos momentos valdría la pena hacerlo. Otra cosa importante son, por ejemplo, los corrales de trabajo de ganado. Nosotros hemos venido haciendo unos trabajos que llaman proyectos de excelencia sanitaria y es unos diagnósticos en fincas con muestreo de animales, pero hacemos una encuesta también adicional a eso, una encuesta del manejo y de todo lo que hacen. Y nos hemos encontrado que en el análisis estadístico que se hace de esas encuestas, uno de los factores de riesgo más importantes es el establo. ¿Por qué el establo? Porque es que ahí es donde llegamos y reunimos todo el ganado, los chiquitos, los medianos y los más grandes. Entonces, pues claro, los pequeñitos que de pronto apenas están como tratando de madurar su sistema inmune, los vamos a llevar a un sitio muy contaminado. Y a ver cuándo desinfectamos un establo, nunca lo desinfectamos. Deberíamos hacerlo, no todo el tiempo, pero si yo trabajé ganado, desinfecto ese corral antes de que me llegue el ganado o al final después de que llegó el ganado, puedo desinfectarlo, puedo lavarlo con un hipoclorito, si es del caso. O sea, puede ser unas medidas muy puntuales, estratégicas, que me van a disminuir el riesgo de infecciones. Eso no vale mucho y nos va a ayudar bastante. ¿Quién quiere tú eso? Aparte de habla un poquito duro, Rubén, para que te escuchen. Aparte de hipoclorito, ¿qué otro desinfectante puedes usar? Nosotros tenemos el problema en corral con los terrenos que los terrenos no pueden dar mucho tiempo ahí, pero están con algún problema. Hay un tema muy frecuente, ahorita le voy a tocar en los terneros, que nosotros le hemos dado muy poca relevancia. Y yo digo que es muy importante por la experiencia que he venido teniendo hace unos años. Y es el tema de las coccidiosis. La coccidia es un parásito. Y ese parásito regularmente sale en huevitos. Esos huevitos los llamamos ooquistes, ¿cierto? Cuando un animalito está contaminado de eso, en su materia fecal botan miles de ooquistes. Y lo que toque la materia fecal lo contamina. Por un lado, los terneros entre ellos ahí se están lamiendo, untando, se contaminan. Casi que la única enfermedad parasitaria que es contagiosa se llama coccidiosis. Y la coccidiosis a veces es muy subclínica, la mayoría de las veces es subclínica. O sea, de 10 terneros puede que uno tenga diarrea y los otros no tienen diarrea. De pronto no crecen bien, no se desarrollan muy bien, pero están siendo afectados por esa coccidia. Entonces, yo, digamos, recomiendo con bastante frecuencia en los lugares donde hay terneros hacer una desinfección frecuente con el hipoclorito. El hipoclorito es el mismo patojito, pues, el mismo límpido, que es hasta muy económico. Ese desinfectante efectivamente controla y mata los ooquistes, o sea, el que mata los huevos de coccidia se llama hipoclorito. Si yo echo un yodado o un amonio cuaternario, no me mata los huevos. Me desinfecta contra otras bacterias o infecciones, pero no me mata los huevos de coccidia. Entonces yo debería hacer una alternancia, si tengo terneros, en hacer desinfección con hipoclorito y además utilizar, digamos que los desinfectantes más versátiles, más de amplio espectro y que pueden ser más seguros, son los yodados, ¿cierto? Lo que tiene que ver con yodo, y también algunos amonios cuaternarios nos pueden ayudar ahí. Y esas desinfecciones debería hacerlas con alguna frecuencia. Pero donde hay terneros, el hipoclorito es una herramienta del carajo para disminuir la frecuencia de presentación de coccidiosis en los terneros. Importante ser doctor.
al 5%. O sea, 5 centímetros de hipoclorito por 95 centímetros de agua. 1 litro por 20 litros de agua, pues al 5%. O sea, porque eso es penetrante y es fuerte. Sí. 1 por 21 litros de hipoclorito por 20 litros de agua. Sí, pero nunca vamos a utilizar eso, pero es más o menos la proporción. Venga, yo les comento ahí en bioseguridad, por lo menos lo que es avicultura y porcicultura nos tiene una ventaja grande en bioseguridad porque ellos manejan protocolos de bioseguridad realmente. Y los protocolos de bioseguridad van muy de la mano de lo que son buenas prácticas. Entonces hay unos controles de ingreso, de visitas. Si han visitado alguna vez una avícola, ¿cierto? Listo, lo controlan ustedes de que va entrando, quién entró, de dónde viene y a qué hora entró, ¿sí? Entonces ahí ya van haciendo un control. Y otra cosa que utilizan ellos es que utilizan pediluvios en los ingresos. Entonces, pediluvios, ¿qué son? Pues son donde se desinfectan las llantas de los vehículos, que se desinfectan principalmente es el guardabarros, donde se desinfectan los calzados de las personas para que no entren alguna gente, porque ya vemos todas las implicaciones que pueden haber, ¿cierto? De movimiento de animales, de movimiento de personas que nos pueden traer por la puerta grande, como dice el doctor César, nos entran pues, las infecciones. Y una cosa clave para tener allí en desinfecciones es que todos los desinfectantes no actúan en presencia de materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Buñiga, mierda, como quieran decir, sangre. No, hay algunos que se inactivan en presencia de materia orgánica. Entonces eso es clave, saber que todos, o sea, no porque yo tengo, por ejemplo, cal o porque tengo yodo o porque estoy haciéndolo bien, no, hay que pensar que todos no funcionan en las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, que se recomiendan los que se recomiendan para pediluvios generalmente son más fuertes. Y esos desinfectantes que son fuertes, pues obviamente no están indicados para curar una herida, ¿sí? Entonces, para curar una herida se recomiendan desinfectantes o antisépticos que son indicados para eso. Entonces, un yodo especial para una herida, no le vamos a echar hipoclorito pues en la herida a un animal, ¿cierto? Entonces utilizamos una clorexidina más bien, utilizamos un yodo. El alcohol lo podemos utilizar, ¿cierto? Depende de la herida, pues puede ser más irritante, ¿cierto? Entonces hay ciertos antisépticos y desinfectantes para heridas y control de heridas y ciertos desinfectantes, desinfectantes para instalaciones, para pediluvios, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo creo que valdría la pena hablar dos datos del tema de desinfección. El tema de desinfección, ahorita aprendimos bastante por el tema de pandemia, sobre todo al inicio. La desinfección debe ir de la mano de la higiene. O sea, para yo lograr un excelente o un muy buen efecto de los desinfectantes, debo primero higienizar, debo primero lavar, debo limpiar. Y eso es una recomendación que tienen todos los protocolos de desinfección. O sea, yo debo lavar y limpiar antes de desinfectar. Porque si yo no lo hago, entonces el efecto se disminuye al 10%. No tiene sentido. Siempre que digamos en una sala de ordeño hay que lavar muy bien todo y después desinfecto. Y lo mismo en un corral, hay que lavar muy bien. En un corral de terneros hay que lavar muy bien y luego desinfecto. No simplemente irnos con el desinfectante de una vez porque vamos a gastar más desinfectante y además no nos va a servir. Y lo otro es que todos los desinfectantes son relativamente sensibles a la materia orgánica. O sea, no hay ninguno que diga, no, es que este con materia orgánica funciona. No, todos son débiles frente a eso. Hay unos que son un poquito más fuertes o más estables, digamos, frente a presencia orgánica, de materia orgánica, y ellos son, por ejemplo, los yodados, y hay otros que son un poquito más flojos, ¿cierto? Pero sí o sí, independiente del desinfectante que yo voy a utilizar, siempre debo hacer una higiene, sea en una instalación, en una pared, en un piso o en un corral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, lo del reingreso de animales y personas, por ejemplo, como la mayoría de las fincas no tienen, de fincas ganaderas no tenemos esos niveles de bioseguridad tan altos como los que comentaba el doctor aquí con las porcícolas y avícolas. Por ejemplo, en la campaña antiaftosa es una recomendación que hace la campaña misma, y es que las personas, o sea, los vacunadores que van de finca en finca y que podrían convertirse en los vectores de infecciones, pues tienen unas medidas, y es que si yo voy a un predio y encuentro animales con sintomatología de enfermedades vesiculares, o sea, una estomatitis, que es lo que regularmente tenemos, porque aftosa no la tenemos, se supone, esa persona no debería ir a otra finca nuevamente, sino cambiarse la ropa, o si no ir ese día a finca, porque perfectamente transmite la infección a esas vacas, a esos animales. Entonces, nosotros en nuestras fincas también debemos tener cuidado, o sea,
yo no debería de dejar recibir a cualquier persona sin saber si viene de otra finca o no, porque podría estarme trayendo infecciones como tal. Entonces son datos importantes aquí. Ahí, y que el vacunador se desinfecte las botas cuando entre, se desinfecte y se lave. De hecho, ellos cargan pues, algún cepillo, tienen como dotación para hacer un lavado de su calzado. Eso lo deben hacer. Bueno, y una última herramienta que tengo yo pues como conformada dentro del plan sanitario es el botiquín veterinario. O sea, el botiquín son unos, no pequeños, no muchos tampoco, pero unos elementos mínimos necesarios para atender las urgencias de una finca, ¿cierto? ¿Y cuáles son las urgencias de una finca? Cada finca tendrá sus necesidades particulares. No es lo mismo una lechería que una finca donde es ganado de carne o donde tengo una cría. Hay situaciones distintas y de acuerdo a esas necesidades, pues yo debo establecer más o menos qué medicamentos y qué elementos mínimos debo tener para poder sortear esas urgencias. Porque el botiquín es para eso. O sea, no es para tener la ivermectina para 3 o 4 años, no, es para tener el antibiótico que necesito de elección, es para tener los sueros, para tener el termómetro, para tener el fonendo si hubiera el veterinario, ¿cierto? Unas cosas mínimas que ahorita las vamos a revisar muy rápidamente. ¿Tenías una inquietud? No, sí, no le había entendido bien lo del botín, claro, dependiendo de las explotación que haya y también dependiendo del clima. Dependiendo de todas las circunstancias del día a día de la finca. Hay fincas que están en la misma zona y que en unas enferman más los animales que en otros. Y puede ser solamente por el manejo. Si yo tengo 2 lecherías y una donde no hay una buena sanidad, no lavan bien los teteros, no desinfectan bien los teteros, la leche se les da fría, pues esos terneros mantienen cursiados todo el tiempo, ¿cierto? Mientras que en la otra finca, que es está en el mismo medio ambiente, y sale el mismo de vacas, pues así lavan muy bien los teteros, entonces no hay diarreas en los terneros. De manejo. Cómo el manejo cambia por completo la situación sanitaria de una finca, ¿cierto? Entonces, y de acuerdo a eso, pues yo miro qué medicamentos necesito. Pero no es que es la diarrea, y entonces mientras llegan 3 días, pasan 3 días para que llegue el antidiarreico en la finca, pues ya no hay ternero, ¿cierto? No, ese medicamento lo tengo que tener ahí, o el suero. Es que el suero es para allá, el suero es la vida del animal, entonces no puedo esperar 2 días a que llegue el suero, no tiene que estar ya, porque es que si no hidrato ese animal se murió. ¿Estamos de acuerdo? A eso va el botiquín. Vamos a leer aquí muy rápidamente la primera, calendario programador de actividades, donde vamos a registrar vacunaciones, tratamientos, manejos preventivos y de control. Entonces ahí están las vacunaciones y revacunaciones, registramos los tratamientos antiparasitarios, cuándo lo hice, con qué lo hice en lo posible y diferentes manejos específicos. Y aquí hay un modelo de eso, ¿cierto? Ese es un modelo donde en el lado izquierdo vemos un listado, pues no lo vamos a ver muy claramente, pero hay un listado donde están las diferentes enfermedades o los diferentes estados que hacemos. Al principio está fiebre aftosa, luego clostridiales, enfermedades reproductivas, en fin. Yo podría tener todos los manejos que regularmente hago en mi finca, corte de pezuñas, control de mastitis con la prueba de CMT, y luego nos encontramos con 12 columnas de distintos colores. Cada columna es un mes, enero, febrero hasta diciembre. ¿Lo vemos ahí? Correcto. Y cada una de esas columnas está dividida en cuatro espaciecitos, como si fueran 4 semanas. Entonces, por decir algo, a mí el ciclo de vacunación me tocó hacerlo en mayo. Entonces, la tercera semana de mayo, yo anoté en ese cuadrito de la tercera semana, pongo el día 15. Y entonces me voy 6 meses después y me dice que en noviembre o en diciembre 15 debo hacer la vacunación. Entonces, yo puedo ir a chuzar ahí y poner una X. ¿Cuándo es la próxima vacunación? ¿Cuándo es en carbones? Es que puse en enero carbón y debo hacerlo semestralmente o cada año. Entonces, pongo cuándo, registro cuándo hice la vacunación y voy programo cuándo es la próxima vacunación, porque eso me queda ahí escrito. Y ya no tengo que esperar a acordarme a mí o a llamar al almacén cuándo fue que usted me envió la vacuna, ¿cierto? O yo estuve 6 meses y entre los 6 meses ya no hay información y el que lleva no tiene ni idea si han vacunado o no han vacunado, ¿cierto? Entonces, pues esa es una herramienta para la finca, pero para todos los que están en la finca, si eso lo ponemos en una cartelera ya, el que llegue, el dueño, el veterinario, el administrador, sabe que se está haciendo una finca y qué hay por hacer. Eso es definitivo, eso es organización, eso lo manejan todas las avícolas, todas las porcícolas, pero en las fincas no hemos podido hacerlo. Tan sencillo como eso, porque eso marca la diferencia. La diferencia está en que si yo vacuné a los 6 meses, no tengo problemas de muerte de bovinos, o si lo hago a los 8 meses, es porque ya se murió unos animales y así me tocó correr a vacunar. No tiene presentación eso. No se trata de esperar a que lleguen las mortalidades de los animales enfermos para acordarme que tengo que hacer una revacunación. Entonces, una cosita ahí, ¿nos puede compartir esa tablita? Claro que sí. Sí. Es más, esto está en un Excel, digamos aquí está un poquito más claro, está más grande, ¿cierto?
hay un Excel, vea, aquí está, pues digamos cómo se programa más o menos, ¿cierto? Señalo cuándo y señalo cuándo lo hice y cuándo lo debería volver a hacer. La línea roja, por ejemplo, puede ser la premastitis. La premastitis en esta finca se hace la última semana, ¿sí? Que cada columna es la última semana. Sí, entonces de mastitis. Está programado. Que yo en la finca lo pueda hacer o no lo pueda hacer es otra cosa. Pero yo sé que debo mínimo hacerlo esta semana. O sea, yo voy programando los trabajos en la finca. O es que qué sé yo, alguna otra práctica que uno haga con rutina, lo voy anotando en esa mesa. Yo voy programando los trabajos en mi finca. Y sé qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Esto es una herramienta que desarrollamente no manejamos y que es muy importante tenerla. Vamos a buscar la forma de que con pruebas tengamos lo imprimimos grande y lo vamos a regalar a los ganaderos. Chévere. ¿Sí? Ya lo he hecho. Por ejemplo, ahí está la cuña pues, del comité, pero porque lo hemos hecho en algunas fincas. Aquí está el mismo, pero es en Excel, pues, ¿cierto? O sea, entonces el que lo puedo imprimir y hacer la misma cosa o llevarlo en el computador, lo llevamos en la finca y lo lleva el administrador en su computador o en la misma finca, o el dueño va registrando qué hizo y cuándo lo tiene que hacer. Con toda seguridad, esto cambia de una forma muy significativa la salud en las fincas. Y no es una cosa del otro mundo, pues. ¿Estamos? Bueno, resulta que nosotros hemos venido haciendo muchos trabajos de investigación y nos encontramos con que tenemos una cantidad de enfermedades presentes que deberíamos, pues, revisar. Bueno, este no es el caso, esto es de la otra presentación. Vamos a ver como un plan general de vacunación inicialmente. Recordemos las primeras condiciones antes de hablar del plan general. Primero, las vacunaciones en los bovinos regularmente se inician a partir de los 2 meses y medio, 3 meses de edad, mejor incluso 3 meses de edad en adelante. ¿Por qué no deberíamos vacunar los animales antes de los 3 meses de edad? Ahorita lo estuvimos revisando, lo estuvimos repasando, pero para que nos quede como muy claro y en conclusión, es que no vacunamos los terneros antes de los 3 meses de edad por 2 situaciones particulares. Una es porque los animalitos cuando nacen, entonces son inmunocomprometidos y tienen que tomarse ese calostro para que esas defensas estén muy buenas, ¿cierto? Las que la mamá les regala. Si yo a ese ternerito que se tomó todo ese calostro le voy y le pongo una vacuna al primer mes, pues esas defensas se me van a gastar con la vacuna, cuando no es algo que realmente le esté haciendo daño al animal. Entonces puedo ir causando como un espacio de no tener defensas que llamamos una ventana inmunológica. Entonces por eso no conviene utilizarlo. Y la otra razón es porque yo le pongo la vacuna a ese primer mes de vida y ese ternero, su sistema inmune no está maduro, entonces no es capaz de formar defensas. O sea que el animal no va a quedar bien protegido. No estoy haciendo mucho, no estoy haciendo nada. Y a la final me quedo tranquilo, no, yo los vacuné. Sí, usted puede que sí los haya vacunado, pero realmente no están quedando protegidos porque el sistema inmune de esos terneros pues realmente no tiene la facultad de desarrollar las defensas, ¿correcto? Por eso siempre que ustedes vean, aparece ahí a partir de los 3 meses de edad. La única que no se hace a partir de los 3 meses de edad y que se habla del primer día es la vacuna aftosa, porque es por legislación, que el médica determinó que sí había que vacunar desde el primer día. Y el argumento que ellos dicen es que si yo no vacuno ese ternero ya en el ciclo, me toca esperar otros 6 meses. Y a los 6 meses ese animalito puede tener 7 meses de vida y el riesgo de que esté sin vacunarse contra la fiebre aftosa, pues está dado. Ese es el argumento. Pero realmente si esos terneros son hijos de madres vacunadas contra fiebre aftosa, pues le están transmitiendo los anticuerpos en el calostro, o sea que el riesgo no es tan alto. Pero esa es una discusión que no vale la pena hacer aquí. Pues sí, no vamos a resolver nada con eso, pero para que lo tengamos claro. Yo quiero agregar ahí que otro argumento que tienen ahí ellos es que las madres gestantes, o sea, las vacas cuando están muy próximas, no se vacunan en el ciclo. Entonces llega el ciclo y no, esa vaca le falta un mes para parir, no, mejor yo no la vacuno porque de pronto se me cría, se me pare, ¿cierto? Entonces, claro, la gente a veces no vacuna a las madres, por eso las crías pues se vacunan, pero como lo dice el doctor César, totalmente de acuerdo en que los animales después de los 3 meses es que se deberían de vacunar, ¿de acuerdo? Porque igual la inmunidad se está generando 2 veces al año, año tras año, entonces una vaca, de pronto es una primípara no, pero una vaca pues ya de parto, ya su cría debe ser vacunada, pues no, a los 3 meses. Una vaca cuando tiene su primer parto, ¿cuántos años puede tener más o menos? 2 o 3. Mínimo, pues mínimo 2. 30 meses. Bueno, exactamente. O sea, ya ha tenido 4 o 5 dosis de aftosa. De aftosa, o sea, tiene ya una inmunidad.
Bueno, eso ahí como pauta. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? Mira, estoy dando. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, señor, todo bien. No, estamos bien, muy ¿Por bien. qué no se venga? Yo pregunto, ¿por qué no vacunan animales menores a 3 meses? Entonces, para los que están virtuales. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poquitín este primer... No participaron. No, hay que Pues ponerle... porque no tienen, ¿cómo es? Las defensas necesarias, pues pues, se me vuela para ahí. Tienen cualquier duda, preguntan. No se vacunan, uno, porque todavía tienen la inmunidad de la madre, que dura más o menos hasta los 3 meses, y dos, pues porque el animal está muy joven y pues no va a generar una buena respuesta inmunitaria. Entonces, por eso, después de los 3 meses es que se vacuna generalmente. Como dice la excepción es con aftosa. ¿Listo? Bueno, sigamos, doctor. A ver, ¿por qué? Bueno, de primera está la fiebre aftosa y la fiebre aftosa de rabia. ¿Por qué razón? Porque el plan sanitario debe iniciar con las enfermedades de control oficial. ¿Cuáles son las enfermedades de control oficial en nuestro país? Son la aftosa, todos lo sabemos, que nos obligan a vacunar a todos los animales y cada 6 meses. Y eso está muy bien además, porque gracias a eso podemos exportar, carne y subproductos y leche y toda esa cosa. Normalmente hacemos entonces la programación pues cada 6 meses como lo estima el ciclo, y ahí está a partir del primer día. Existe una vacuna que se llama Hexagan Rabia y es para esas fincas donde hay riesgo de presentación de rabia bovina o donde ya ha habido focos de rabia bovina. Esta es una vacuna que se aplica anualmente porque realmente la protección contra rabia es de 1 año. Entonces yo pondría, digamos, aftosa rabia en este ciclo, en el siguiente pongo aftosa y a los 6 meses vuelvo y pongo nuevamente aftosa más rabia en las zonas donde hay riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Donde está el vector transmisor de la rabia. El vector transmisor de la rabia bovina paralítico apareciente se llama el murciélago hematófago o vampiro. Si hay mordeduras en la finca por estos animalitos, es importante la vacunación contra la rabia bovina. Luego está la brucelosis. La brucelosis sí que o sí debemos vacunar las terneras independiente de la finca que sea. Si es lechería, si es cría, no deben dejar de vacunarse las terneras entre 3 y 9 meses. Recordemos que también es obligatoria porque es de control oficial. Y recordemos que esa enfermedad tiene 3 cosas que no podemos olvidar, que no se nos pueden grabar. Primero, el impacto económico, porque los abortos cuando se presentan por brucela son en el último tercio de la gestación. Cuando ya yo estoy esperando una ternera o un ternero nuevo o una nueva lactancia, se me abortó a los 7 u 8 meses, entonces perdí ya 1 año de trabajo con ese animal. Y además el hecho de que tenga un parto o un aborto con brucela es que estoy diseminando esa brucela de una forma impresionante con esa salida de esos líquidos llenos de bacterias. Segunda, es una enfermedad que es una zoonosis, entonces yo me puedo infectar muy fácilmente. Y lo tercero es que es una enfermedad incurable. Entonces, si es una enfermedad que no puedo curar, la única alternativa que tengo para esta enfermedad es evitar que se me infecten los nuevos animales, las nuevas madres que van a ser vacunadas entonces de terneras entre 3 y 9 meses. Nosotros particularmente trabajamos con la cepa 19, pero en el mercado hay 2 vacunas que como vacunas tienen la misma confiabilidad en la protección. La vacuna, pues aquí una cuña, pero la cepa de referencia de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE, para el control de la brucelosis se llama cepa 19. Es la de referencia porque es la vacuna que en toda la historia está demostrada su protección y los niveles, digamos, que permiten de buena inmunidad en los animales. Tiene unos inconvenientes de diagnóstico, sí, que no los vamos a revisar ahorita, pero como vacuna no hay una segunda, por eso no deja de ser la cepa de referencia a nivel de la Organización Mundial de Salud Animal. Luego siguen otras enfermedades que pueden ser más o menos presentes. Pongo los carbón sintomático, de maligno y septicemia hemorrágica, que es lo que hemos tradicionalmente llamado como triple. Son las enfermedades producidas por clostridios, las que nos producen enfermedades, muerte súbita, ¿cierto? Para ello, los planes de vacunación debemos empezarlos desde los 3 meses de edad. Y aquí sí que es importante, deben siempre de revacunarse los terneros a los 20 días. Sí o sí debe hacerse revacunación a sus terneros para asegurar una buena inmunidad el primer año. Y de ahí hago las vacunaciones semestrales o anuales, dependiendo de la situación particular de cada finca, la casuística que se dé. Pero yo particularmente soy amigo de que se hagan
vacunaciones semestrales o cada 8 meses, sí o sí, siempre con clostridial. Y cuando hay fincas con problemática, toca separar esa vacunación de la aftosa, si no lo han hecho ya, y hacerlas independientes, ¿correcto? La segunda enfermedad en importancia, bueno, no, digamos que en orden ahí, es el carbón bacteriano o peste rayo, también el doctor nos habló de ella, es una vacuna que viene aparte, regularmente es aparte porque la rayo vacuna o la peste del bacteriano se utiliza una cepa viva atenuada, o sea, la vacuna es con una cepa viva atenuada que nos permite una muy buena inmunidad, esa inmunidad nos permite protección a cada año, es una vacuna cepa, es una vacuna de referencia, es una vacuna viva, pero es apatógena para los bovinos. Por alguna situación en el laboratorio, esa cepa genera muy buena inmunidad, es una cepa igual a la que produce problemas, pero la que se utiliza a nivel de laboratorios, en la producción de biológicos, es muy segura. Entonces no tenemos inconveniente de aplicarla a los animales. Desde los 3 meses de edad, con revacunaciones cada año. Las clostridiales cada 6 meses, la rayo vacuna cada año. Hay fincas donde se puede hacer semestralmente o lo hacen, y la verdad es que tengo experiencia de 3 o 4 fincas donde ponen semestralmente ambas y la casuística de muerte súbita desaparece de una forma impresionante. Recordar que lo más frecuente sí o sí es la presentación de un carbón sintomático, o sea, de 100 animales se morirán 5 de rayo, en 95 se mueren de carbón sintomático. Y además las cepas, en el medio nuestro hay distintas cepas. Lo ideal es utilizar vacunas policlostridiales. Y como para mi cuña ya está la Hexagan, que es una vacuna pues muy buena, pero igual todas las clostridiales nos pueden servir. Luego vienen unas últimas 3 vacunas para terminar, que son el Rabigan, que es para la rabia paralítica bovina, que lo recomendamos desde los 3 meses de edad cada año, y en las regiones donde hay rabia ya diagnosticado y problemas, o donde tenemos probabilidad o hay mordedura emocional. Luego está la estomatitis vesicular, la famosa mal de tierra. Es nuestro país, la zona endémica es muy endémica, valga la redundancia, en esta enfermedad todo el año hay presentación de focos. Siempre hay registros de focos, en algunas épocas más que en otras. Las vacunaciones se hacen también anuales, desde los 3 meses de edad, sobre todo en las lecherías, porque pega muy duro en las vacas de leche sobre todo, entonces lo podemos hacer. Y están las enfermedades reproductivas, y esto me ameritaría una charla completa. Las enfermedades reproductivas las tenemos al orden del día, en todos los trabajos que se han hecho por diferentes entidades, y en los proyectos de excelencia que hemos hecho nos encontramos positividades altísimas, o sea, IBR por encima del 80%, diarrea viral bovina altísima también, leucosis es del 100%, 90%, ¿cierto? Leptospira, todas las tenemos. Y la única alternativa, bueno, la única no, pero una de las herramientas principales para disminuir el impacto de esas infecciones terminan siendo las vacunas reproductivas. Las vacunas reproductivas no van a dejar que los animales dejen de ser negativos a las enfermedades, no los van a curar, pero sí van a disminuir el impacto en esos predios, o sea, ya no van a abortar tanto, ya no van a repetir tanto, o sea, nos mejoran mucho los parámetros reproductivos, son muy confiables, son muy seguras y realmente tienen un efecto positivo en general en los animales, ¿cierto? Bueno, lo que les decía yo de los protocolos de tratamiento son como esto, ¿cierto? Una diarrea en terneros, entonces cuáles son los síntomas que hay en la diarrea de terneros, el diagnóstico cómo debe ser y el tratamiento, ¿cierto? Entonces, digamos, hay los tratamientos sugeridos. Esos protocolos, en cada finca debería haber mínimo 3 o 4 protocolos de lo frecuente que se presenta. Ese protocolo debió haberse diseñado con la asesoría obviamente de un veterinario y también conociendo la casuística de la finca. Y si yo tengo un diagnóstico, entonces con ese diagnóstico es que hago ese protocolo de atención primaria. Y es para la finca, no para el, como digo, sí para el administrador, pero que también quede en la finca, ¿cierto? Porque es que a donde la necesitamos. Entonces ahí hay diferentes tratamientos que podrían, por ejemplo, amenaza de aborto, cuáles son los síntomas, si hay problemas uterinos y qué debemos aplicar, ¿cierto? Ahí está escrito, eso debería existir en algunas de las fincas, ¿cierto? Protocolos de tratamientos, por ejemplo, otros hay intoxicaciones, heridas, en fin, sería como una hoja de ruta de lo principal en cada finca, debería estar siempre presente ahí. Deberías compartirlo. Nos puede compartir esos 2 archivos, tanto el de la programación anual como el del... Por supuesto. Claro, ahí le sirve también porque por una u otra manera le sirve. No, en general, digamos, es eso, es que podamos establecer todo eso de las fincas. Por supuesto, que, no es hay... que la gente, pues de pronto, por verlo, porque no tenemos el tiempo
para detallarlo, pero pues cada casuística tiene su Súper. manejo, ¿sí? Y de pronto ahí hay unas guías, no significa que ese sea para tu finca, pero es un digámoslo así, una de las posibles rutas, una de las posibles soluciones. Entonces vale contemplarlo, analizarlo y mirar a ver si de pronto lo está haciendo así o no me funcionó, entonces aplico esto de acuerdo a la casuística, ya de acuerdo a la enfermedad, porque hay muchas enfermedades que generan diarreas, muchas enfermedades que generan fiebre, muchas enfermedades que generan aborto, pero pues esa es como mi sugerencia y me parecería bueno para que ellos lo contemplen, lo analicen con tiempo. Todos los archivos son con gusto compartidos para que los puedan, digamos, replicar, sacarles copia, entregarles, en fin, o a través del correo mail por Les hago otra pauta aquí, a pesar de que estamos así pues ya encima, pero les hago la sugerencia de que si pueden vayan leyendo de los temas que vamos tratando. El siguiente tema que vamos a tratar es también, vamos a hablar de sanidad animal, vamos a estar con Javier Largo y con Roberto Perea, con el profesor de la mañana. Vamos a estar teniendo una práctica, ¿cierto?, en campo, en la próxima clase que está programada en Hacienda El Garcero, donde vamos a hacer pues una práctica de manejo y práctica sanitaria para que entonces se programen y saquen el día y pues lean, ¿cierto?, dudas, inquietudes de hoy, podamos allí resolverlas. ¿Listo? ¿La clase es todo el día? Sí, esa clase es todo el día. Ya en 2 minutos compartimos lo que nos queda, como para que quede la tarea. Los protocolos de manejo son otra cosa que en algunas fincas existe, pero que digamos tenerlo. Como dice ahí, son las guías de actividades específicas para cada población animal. O sea, ¿qué hago con un animal pequeño de levante? ¿Qué hago con una vaca en una cría? ¿O qué hago con una vaca en una lechería? Son distintas vacas. Son las mismas, pero distintas, con distintos manejos. Entonces, deberíamos tener o establecer para cada finca en particular o para cada población de la finca un protocolo. Un ejemplo, por ejemplo, programa general de levante de terneras. Entonces dice los cuidados al parto, el calostro, cómo suministramos el calostro. Aquí, digamos, el plan sanitario que sugerimos nosotros. Entonces dice que a los 10 días le damos un tratamiento preventivo para la coccidosis con un producto que se llama Tratoril, qué pena la cuña, pero y ahí seguimos con una vermifugación, en fin, algunos protocolos ahí que no tienen que ser estos, o sea, sino que esta es una base para que vayamos organizando en la finca. Está el tema de las vacunas, cuando aplicamos cada vacuna, cómo debe ser, esa es como la guía que debería, en esta finca se debe manejar así, y entonces así es que debía organizarse los trabajos y los programas como tal, ¿cierto? Digamos que estas son sugerencias obviamente pues particulares porque las hacemos en base a nuestros productos, pero perfectamente son aplicables pues a cualquier ganadería con nuestros productos o con otros. Es como una guía, ese es un protocolo, por ejemplo, de levante de terneras. Está, por ejemplo, el protocolo de vacas de leche, entonces unos pequeños daticos generales, el tema de tener claridad en lo que es la condición corporal, es definitivo en las vacas de cría, las vacas de leche, saber qué es una condición de corporal, es la que me determina si una vaca está bien nutrida o no está nutrida, qué puedo hacer por ella, y es aprender solamente a ojo diagnosticar si hay problemas o no, solo viendo la vaca, en eso no nos fijamos mucho, y es una herramienta del carajo para yo poder saber si la condición nutricional de esos animales está adecuada. No es la misma condición corporal de una vaca que lleva un mes de haber parido a una vaca que tiene 8 meses de parida. La primer parida, la de primer mes de parición, perdón, ¿cierto?, puede estar muy flaca, pero la de 8 meses ya no puede estar tan flaca. Tiene que ir recuperándose ya. No puede llegar a secarse en una condición corporal menos de 3, porque ya les voy a tener problemas al siguiente parto. Entonces, ese tipo de cosas como las observo yo en finca, a través de la observación de los animales, conociendo la condición corporal, que es una calificación de 1 a 5, y que lo regular es que las vacas deben mantener entre 3 y 3.5 de calificación. Eso lo aprendemos como, allá a ojo con las vacas, mirándolas, esta está muy flaca, esta está muy gorda, esta es la condición normal que deberían tenerlo. Y siempre que estemos frente a los animales, deberíamos estar evaluando permanentemente eso en los animales. Este está como más pasadito, ¿qué le pasará a esas vacas? ¿Por qué de 10 vacas están muy buenas y esta está flaquita? Y yo no lo he observado, o sea, no tiene que tener fiebre, ni estar coja, ni otras cosas para yo saber que está enferma. Solo viendo la condición corporal, que está más colgada que las otras, camine, venga, cojo esa vaca, camine, le miro las mucosas, camino si tiene temperatura y puedo advertir de un problema antes de que se me presente una sintomatología más clara, ¿cierto? ¿De dónde saqué yo de dónde pude ver eso? De la observación clínica, o sea, de la observación de la condición corporal de los animales. Es muy importante eso. Ahí el rango se maneja de 1 a 5, ¿cierto?
Sí, es de 1 a 5. Hay otras de 1 a 10, pero la que normalmente se maneja además en sí es de 1 a 5. Es que ahí está 3, 3.5, 4, ¿cierto? Por eso hay más vacas, pero normalmente es de 1 a 5. Es sencillo de hacerlo, es cuestión de familiarizarse. Ustedes que ven las vacas todos los días, pues uno ya sabe cuántas vacas está más que dar. Pues es que esas vacas hay que verlas todo el tiempo, o sea, no es verlas, es observarlas. Cada vez que entro al ordeño, yo veo esta vaca, venga, está como más flaconga, entonces miremosla, carajo, ¿cierto? O será que es que a esa le están pegando muy duro los parásitos y al resto no. No tengo que esperar a que se enferme definitivamente para poder advertir un problema. Con la condición corporal y la observación de ella puedo tener muchas más ideas, digamos. Prácticas del secado, esto es el protocolo de las vacas, ¿cierto? Entonces, antibiótico de secado, se utilizó un antiparasitario, cuándo utilizar, qué tipo de vitaminas y con qué objetivo, ¿cierto? Entonces decimos que el secado debe hacerse siempre un secado intramamario para evitar las infecciones en esa próxima lactancia. Debe utilizar un antiparasitario. La vermifugación de las vacas en producción de leche debe hacerse en el momento en que no están dando leche. O sea, en el periodo entre que yo seco la vaca y vuelve a parir, ahí es donde debemos vermifugar las vacas, no durante la lactancia, porque ningún antiparasitario no deja de tener residuos en leche. El que menos tiempo de retiro de leche tiene se llama fenbendazol y tiene 96 horas. O sea que el último momento yo de utilizar un fenbendazol sería cuando parió la vaca. Y eso porque los primeros 4 días de leche de la vaca es el calostro, esa vaca no va para el tanque ni para que la consumamos, entonces hasta ahí lo podríamos utilizar. Pero el momento adecuado de utilizar un antiparasitario en vacas de leche es cuando seco la vaca. Yo vermifugo la vaca, la limpio de parásitos o le bajo mucho la carga y cuando ella entre a su estado de inmunosupresión antes del parto, pues ya esos parásitos no van a hacer mella en ella porque está muy limpia. Caso contrario de que si yo me espero al final, cuando esos parásitos están bastantes y además inmunocompromete la vaca y entonces se multiplican más esos parásitos, más daño me hacen en el animal. Y alguna vez en una finca en Alcalá hicimos un trabajo donde chequeamos todas las vacas de producción y las preparo coprológicos y nos encontramos que las que salían positivas con una carga de más de 200 gramos eran las vacas que estaban en el primer en el primer mes de gestación. O sea, se ve efectivamente como el sistema inmune que está afectando ahí hace que los parásitos se sobrepongan y puedan generar algún impacto. Entonces, por eso la recomendación en las vacas de leche es vermifugarlas antes de que paren, o sea, en el momento del secado, como dice ahí. Vitamina A, D y E, porque cuando la vaca la seco necesito mucha vitamina E para la regeneración del tejido glandular productor de leche. Se mueren muchas células fisiológicamente en la ubre, se renuevan unas, para renovar eso necesita vitamina A y D. Entonces, si yo suplemento esa vaca de leche con vitamina D en el secado, le estoy dando las herramientas para que tenga una ubre mucho más sana y más proliferativa y además nos sirve para otras cosas. Yodo, selenio, son elementos que tienen que ver con la inmunidad y tienen que ver también con el sistema reproductivo. Entonces, ese tipo de elementos los debo utilizar en el momento del secado para que me favorezca. En otros momentos pueden ser muy importantes también, pero ahí en el secado sí que pueden ser importantes. Y obviamente una prueba de CMT. Yo debería, cuando seco la vaca, debería hacerle una prueba de mastitis a las vacas de leche, ¿cierto? En las de cría no lo hacemos, para saber cómo seco esa vaca, está sana o no está sana. Y luego debería hacer una prueba de mastitis, de CMT, cuando la vaca parió, para darme cuenta si las vacas se están secando enfermas y se están pariendo sanas, o se están secando sanas y se están pariendo enfermas. Y entonces yo determinar si es que en el periodo de secado se están dando muchas infecciones, porque regularmente las nuevas infecciones de mastitis se dan justo cuando secamos las vacas. Entonces hay cosas muy sencillas que terminan siendo las herramientas para mejorar la salud de las vacas, ¿cierto? Ahí particularmente mastitis. Muy bien. Otras cositas, medidas de bioseguridad, ya habíamos hablado de ellas, la cuarentena, bueno, el botiquín veterinario. Entonces hay algunos medicamentos que queríamos tener ahí, ¿cierto? Nada puntual, ¿cierto? Pero para que lo vean, no les vaya a olvidar, señor. Repitan conmigo, Alerbec para muchas enfermedades. Bueno, todo lo que podemos utilizar ahí está perfectamente claro. También les puedo, por supuesto, compartir esta presentación con todo el gusto, además, ¿cierto? Mi número telefónico, anótenlo, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto estamos. Espero poderlos acompañar en la práctica sanitaria, si podemos tener la oportunidad de poner un suero intraperitoneal, de que hagamos una aplicación intrarruminal, de que tomemos y hagamos frotis sanguíneos, los podemos hacer, tomar muestras de sangre, podemos hacer varias cositas. No sé el doctor qué hace, podemos complementar las vainas en ese día, es una práctica muy interesante.
¿Qué hago? Tomar algo. Tomamos temperatura también y tomamos el algo. No, la próxima actividad que va a ser práctica va a ser todo el día. Todo el día vamos a tener una actividad pues, de manejo, como ya le hemos dicho. Vamos a tener una práctica de manejo. Teníamos programado, si alcanzamos a hacer una práctica de, no sé si te dijo Jorge Guerrero, de hacer una práctica de pasar catéter, pero para hacer de punto lavado. Vamos a ver si se puede. Pues igual primero estaba lo sanitario, hidratación, días de aplicación de medicamentos, condición corporal, toma de algunas muestras. Eso es lo básico, derribos, manejo, porque eso es lo que necesitamos que estén duchos ustedes. Ya lo otro, si nos queda tiempito, vamos haciéndole. Y si el doctor César nos puede acompañar, pues vamos a estar dentro de 8 días, como le digo, en el Garcero. Allí están todos cordialmente invitados y esperamos que estén todos, porque sin práctica, pues difícil que podamos. Una pregunta, profe, ¿eso es en qué ciudad o dónde está ubicado eso? ¿Cómo? ¿Dónde queda el Garcero? El Garcero queda sobre la vía que conduce de La Paila a Zarzal, en esa orientación. Entonces tienes Pero viniendo de Tuluá hacia Cartago, sí. O yendo de Zarzal. No, por eso le digo, en la vía que conduce de La Paila a Zarzal. ¿Sí? Ya, listo. De sur a norte, ¿sí? Sí, ya, listo. Está al lado derecho, pasando La Paila, coge el desvío hacia Zarzal, como que va a Pereira, y mucho antes de llegar a Zarzal, a mano derecha, ahí está el letrero el aviso del Garcero, el medio del Garcero. De igual manera, pues nos podía compartir la ubicación exacta. Nosotros tenemos por ahí la ubicación y la foto de la portada, porque en la clase anterior fue allí. Tuvimos una clase presencial allí en la finca, entonces va a ser en la misma finca. Yo les voy a pedir un favor, como tarea, para que lo hagan. Ustedes verán qué tan pulido lo hacen, pero les voy a poner una tarea para que hagamos el ejercicio de, en estos días que nos quedan, repasar sobre el tema. Entonces ustedes van a plantearse un plan sanitario. ¿Qué debo aplicar a los animales cuando nacen? ¿Qué manejo le debo hacer a los animales cuando nacen? Cuando los desteto. ¿Qué manejo le debo hacer a las vacas cuando van a criar? Sí, y con lo que... No, espera un momentico. Tenemos que aplicar el conocimiento que adquirimos hoy, ¿sí? O sea, si ustedes lo hacen en base a su experiencia, es válido, porque es que lo ideal aquí no es que se hayan aprendido esto de memoria, sino que esto lo apliquemos a nuestra realidad. Entonces, lo que hemos aprendido, adaptémoslo a nuestra situación. Y entonces ustedes plantéense un plan sanitario en las crías. ¿Qué le harías tú de lo que aprendiste hoy? ¿Cómo mejoraría el plan que haces o el plan sanitario que de pronto tienes? O si no lo tiene, pues hagámoslo en un momentico. Venga, yo la vaca cuando cría, pues no, le coloco un calcio. Cuando la voy a secar, le tomo una muestra de leche, le hago un CMT, que es un California mastitis test, o no le quiero hacer eso, o cuando la seco solamente le aplico un secado. Nosotros pues lo revisamos, si podemos le hacemos ajustes, sugerencias. Pues la idea es que hagan ese ejercicio para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen lo aprendido, ¿sí? Entonces otra vez el video de hoy, la clase de hoy, pues cómo puede pasar de cosas. Claro, es que la clase de hoy va a quedar colgada en la plataforma de Coganseba. Como les digo, apenas termine la clase queda grabada, no, porque es que los videos son muy pesados. Las clases quedan grabadas, entonces ahorita apenas acabe la clase voy a tratar de que queden con los links para que consulten las 3 clases anteriores. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias, son las 2:15. Tengo en la asistencia más o menos 14 personas participaron en la asistencia. No sé si alguien hizo falta. Ahí tenemos conectadas como unas 12 personas todavía hasta ahora. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Y queda también aquí pendiente, que ya voy a hacer la gestión con el doctor César de los formatos que estamos hablando ahorita. Compartírselos por WhatsApp. Sí, señor. Bien pueda. Sí, las presentaciones, por favor. Les vamos a pasar los videos. La presentación de hoy, la del doctor César, él dice que nos la puede compartir. Voy a consultarle a Javier la de la mañana. Y la mía también la puedo compartir en PDF. Entonces quedaría faltando la primera presentación de María Fernanda, que le va a preguntar si la puede compartir. ¿Listo? Quedo con esa tarea. Entonces ya les comienzo a mandar información. Estén pendientes del WhatsApp. Como les digo,
queda el compromiso de que nos veamos presencial entonces el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Yo pendiente de Una cualquier pregunta, cosa. Una pregunta. ¿Podría decir cuáles están en la asistencia? ¿Cómo, perdón? La asistencia yo la puse en el ¿Quiénes chat están? de... No, La asistencia, ¿quiénes ya están en la asistencia? Porque pues yo ya Bueno, venga, les planteé digo eso, quiénes pero están no en sé la si sí o asistencia. no. Un momento. Les voy a decir, el que no esté, por favor, diligenciarla. Está en el chat de WhatsApp y está también en el chat de aquí de Meet. Pero entonces ya les digo, denme un segundito aquí, reviso. ¿Quién me aparece? ¿Quiénes están? Aquí. Inicio. Primero, Jacinto Álvarez. Presente. Carlos Augusto Rodríguez Llanos. Aparece en la asistencia Norbey Osorio Toro. Robinson Díaz. Jason Puentes. Didier Arango. Osman Manuel Humanes Mendoza. Duvernay Ospina. Rubén Hernández Noreña. Reinel Antonio Ramírez. Aníbal Alberto Taques. Jonier Alejandro Alborea. Yo, Ferley Rodríguez Marín. María Mercedes Guerrón presente. y Norma Varela. Si alguien falta, por favor, entonces le pedimos que nos llene ahí la asistencia y ya nos ponemos aquí entonces a enviarles el resto de la información. Como les digo, en el chat de hoy está colgada ya el documento de sanidad animal, curso de mayordomía. Ahí lo pueden consultar. Como les digo, hay medicamentos, algunos desinfectantes que pueden usar, algo de toma de muestras. Hay una información importante para que lo revisen. ¿Listo? Una última pregunta, qué pena. Es que ahorita no alcancé a escuchar cuando me pareció que hablaron ya de la próxima reunión, que ya es en la práctica.